Bienvenidas al podcast IoT Futura, una tertulia tecnológica sobre el Internet de las Cosas y otras tecnologías relacionadas. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre cómo elegir un blockchain para tu proyecto, donde vamos a poder ver distintas opciones y distintos tipos de blockchain y cómo se adecuan a las necesidades de algunos de los ejemplos que vamos a ir viendo y algunos casos de uso. Como sabes, tienes todos los capítulos en la página web iotfutura.com/podcast. Este es el capítulo número 8, los otros 7 los tienes allí con toda la información de cada capítulo, las recomendaciones que hacemos al principio de cada capítulo y la información de los temas que se tratan. Puedes escucharnos en las plataformas de podcast como Apple Podcast o iVoox y puedes vernos en el vídeo en la plataforma y en el canal IoT Futura de YouTube. Además, si quieres, pues nos puedes seguir a través de las redes sociales, en Twitter, en la cuenta @IoTfutura, donde además cada día hay una pequeña selección de noticias tecnológicas relacionadas con el IoT que son bastante interesantes, tienen un formato muy cortito y nos ayuda a estar un poco al día con lo que ocurre, ¿no?, alrededor de este mundo. Te animamos a suscribirte a cada uno de los canales, a seguirnos en Twitter, a escribir comentarios tanto en el blog iotfutura.com como en YouTube o en iVoox. Si prefieres, en vez de escribir un comentario, prefieres escribir un correo electrónico, puedes hacerlo a podcast@iotfutura.com, donde ahí puedes, no sé, proponernos temas para charlas o invitados que conozcas y que sean interesantes para traer a esta tertulia. Hoy me voy a decir que estamos a 22 de abril de 2021, segundo año de la primera pandemia, como hemos dicho en otros capítulos. Son las 9:17 de la noche y vamos a empezar directamente con nuestros contertulios y nuestros acompañantes, amigos ya del podcast y que seguro que a los asiduos ya empieza a sonar. José Juan Mora, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Te conectas desde Madrid? ¿Cómo estamos? Sí, buenas noches, Juanma, y a todos tus oyentes. Encantado de estar aquí otro día y hablar de blockchain. Mis oyentes, que son los tuyos, Mora, son los de todos. Tenemos también a Albert Oliver. Albert, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy el vídeo te va perfecto, Albert. Bueno, pero toquemos madera porque aquí depende de los niños, el YouTube y el ancho de banda que se comen, esto va, no me dejan para el podcast, no me dejan lo justo, ¿eh? Pero bueno, tengo mucho de veros. Tienes un rinconcito ahí en el ancho de banda y lo estás aprovechando. Ahí está. Albert se conecta desde San Pedro. Hoy sí me he acordado, Albert. Sí, señor, la cuna del barcelonismo, total. Donde ser del Madrid es herejía pura. Ya nos contará qué pasa en el pueblo con todo el tema este de la Superliga que está tan de moda esta semana, precisamente, que hasta ya Al final lo que como decimos aquí en Cataluña, la pela es la pela. Al final todo es dinero. Es lo malo del deporte este que mueve tanta gente y tanto dinero. Pero bueno. Son empresas al fin y al cabo y mucho han tardado en organizar algo así. Por ahí veo yo. Muy bien, tenemos a Félix Ontañón, que se reincorpora de nuevo al podcast después de un par de capítulos sin poder asistir. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Bueno, Juanma, ¿qué tal? Pues estupendo y encantado de participar otra vez por aquí. Genial. Y también tenemos a Toni Garballo, que está conectado desde Barcelona también, ¿no, Toni? Sí, buenas noches a todos, desde Sant Cugat a las afueras de Barcelona. Y encantado de estar aquí de vuelta con todos vosotros. Perfecto. Y si os parece, y parece que hoy vamos ordenando un poco también el capítulo como se anuncia, ¿no? Nunca sale así, pero hoy parece que vamos bien por buen camino. Empezamos con las recomendaciones de cada uno. Mora, cuéntanos, ¿qué tienes hoy por ahí para nosotros? Bueno, como te dije siempre en tu programa, solo voy a recomendar, voy a intentar recomendar solo libros y a ser posible el último, ¿no? Este libro es de obligada lectura, es de New Things, de Michael Lewis, ¿vale? Y cuenta la historia de un tipo sorprendente, que es el creador de Silicon Graphics y Netscape.
Te dije en la introducción que te iba a gustar porque tú y yo empezamos nuestra carrera en un proveedor de internet administrando productos de Netscape, ¿no? Correcto. Entonces, es un libro que me recomendaron hace un par de semanas y una persona que tú conoces, Ramón también, de Arrakis, Sí, y me dijo, oye, Mora, tienes que leerlo porque es un libro que además tiene, es muy interesante porque te cuenta por qué Jim Clark creó Silicon Graphics y después Netscape, ¿no? Y bueno, la razón de que lo destripo aquí, pero bueno, es que era un apasionado de los barcos y necesitó sacar a bolsa, digamos, Netscape porque se tenía que comprar un barco, ¿vale? Entonces cuenta toda la historia de Buena cómo razón. el tío... Sí, es muy interesante. El libro es este en concreto es del 2001, es muy antiguo, de hecho viene el precio todavía en pesetas, 2.900 pesetas. Hay una en inglés, en Amazon lo encontráis ya con versiones en euros, revisadas versiones y tal, en euros. y en euros, lo podéis comprar en euros. Y bueno, os recomiendo, os digo, es de la historia de Silicon Valley de los primeros tiempos, ¿no? Entonces, muy interesante. Qué interesante de aquella época. Ya sabes, Mora, cuando quieras tener un barco más grande, saca tu empresa a bolsa. Sí. A lo mejor lo tengo más pequeño. Como haga yo eso, me quedo sin barco. Te tienes que quedar sin barco. Albert, ¿qué tal? Tu recomendación por ahí, estás en mute, ¿eh? Mi recomendación hoy no tiene nada que ver con tecnología. Yo personalmente tengo un problema que es que, lo digo, no pasa nada, al estar separado y con los niños, uno se tiene que esforzar en lo que es la tecnología, pero en hacer de comer y hacer buena comida. Entonces, yo soy muy batallero y hago cocina muy batallera. Y estaba hasta las narices de coger libros de cocina y no enterarme de nada. Y entonces he encontrado un libro que es para mí, el ideal, porque me insulta. O sea, se llama, está en catalán, pero creo que está en edición castellana, que es Las putas recetas de la abuela, tal cual. Y entonces cada receta es un insulto. Por ejemplo, levanta del sofá, me cago en la leche, vete al súper, coge esto. Son recetas de cocina para Homer Simpson como yo, que ha empezado a hacerlas, pero te trata mal. El libro te trata mal, te insulta, te degrada y hace que te esfuerces. Y los niños poco a poco me lo están agradeciendo. Y entonces lo encontré interesante porque es un libro que no hace florituras ni hace cocina experimental ni nada. Es para gentuza como yo que tiene que sobrevivir al día a día y te coge de la oreja y te dice, me cago en la mar, y te echa allí a fregar. Y me pareció divertido, dije, mira, creo que está en castellano también, es muy divertido. Pondremos el enlace, tanto del libro de que recomienda Mora como el de Alberto, como el resto de cosas. Es un libro de cocina para no envenenar a nadie, ¿no? Y para no tener 10.000 utensilios en la cocina y además no envenenar a nadie, no está mal. Pero aparte es que te insulta, es lo bueno. En primera persona te está insultando, diciendo, hostia, ya llega un momento que no sabes si es de risa, si no te acuerdas ni de la receta que te estaba explicando. En fin. Pues igual justamente por eso a lo mejor me lo compro en catalán, porque insulto que no entienda puede ser que me ahorro. Ahí está también. Eso también es bueno. Bueno, pero Pues también es cierto una cosa, que no hay efectivamente, que no hay mejor palabra que aprender en un idioma nuevo que las palabrotas, ¿no? Yo es lo primero que queremos. Yo siempre aprendo a decir cerveza y alguna palabrota por si la pillo. Más que nada por si te la dicen. Sabes lo que te están insultando. Está claro, arma de defensa. Muy bien. Félix, ¿qué tal? ¿Tu recomendación? Pues yo os vengo a traer una recomendación para quien queráis, si queréis, iniciaros en la filosofía de la ciencia. Y es que en un formato muy asequible, que es YouTube, ¿vale? Tenéis el canal, y esto es lo que tenéis que buscar, de Lino Camprubí. Lino Camprubí. Tiene una playlist de 24 clases. Lino Camprubí es un profesor, él es madrileño, pero es un profesor de la Universidad de Sevilla, de filosofía, da la asignatura de filosofía de la ciencia. Y tiene una playlist en YouTube, los 24 clasecitas, que las ha tenido que colgar en internet porque está en tiempos de pandemia, y ayuda mucho a entender, acercarnos un poco a esta disciplina de la filosofía, que lo que procura es investigar y entender qué es la ciencia
a qué llamamos ciencia, cuáles son los límites entre ciencia, metafísica y cuál ha sido a lo largo de la historia la evolución de lo que se ha denominado ciencia. Yo creo que para gente que nos interesa, que venimos de formación o que estamos en profesiones de ámbito técnico y científico, tener por lo menos una tapita de esta envolvente de conocimiento alrededor de la ciencia, que es la filosofía, para saber entenderla y que no nos la cuelen, me parece fundamental. Y esa oportunidad de que te la dé un profe de universidad, porque son sus clases y demás, amenitas, colgaditas en YouTube y tal y cual, a mí me está gustando muchísimo. Y eso es lo que os recomiendo. Muy interesante porque, de hecho, yo los podcasts que he recomendado en los capítulos anteriores eran todos de ciencia. Y una de las cosas que aprendes en esos podcasts, evidentemente, aprendes de física y tal, aprendes 4 cosillas, porque evidentemente no estás estudiándolo y los que dan el podcast son unos expertos y entran en muchísima profundidad, ¿no? En mucha profundidad. Pero lo que sí se aprende es eso, ¿no? El método científico, qué es ciencia y qué no es. Incluso cómo se critica un paper científico y por qué hay cosas que no están bien cogidas porque realmente... Y me parece interesantísima la propuesta que haces. Prometo al menos apuntarme al canal y ver los primeros capítulos, si es posible. Perfecto. Tony, ¿qué tienes por ahí? Pues bueno, yo voy a bajar el nivel, lo siento. No voy a llegar ni ciencia, ni libro, ni filosofía, nada así. Yo, aparte del tema tecnológico, me encanta el baloncesto desde siempre. He jugado toda la vida desde que he podido tirar un balón a la canasta, he jugado al baloncesto y lo he seguido en todos los ámbitos. Y bueno, me gusta ver documentales, me gusta ver toda la historia de baloncesto y demás. Y ahora en Netflix, pues no hace mucho vi uno que es del Rucker Park, uno de las pistas más míticas en Harlem, Nueva York, donde juegan 3x3. Y lo bueno que tiene, que aparte de toda la historia de baloncesto, los jugadores que se convirtieron en leyenda allí, incluso leyendas de NBA que han ido a jugar allí, es todo lo que hay relacionado con la historia del barrio de Harlem y cómo aquello unió a los diferentes barrios, a las diferentes familias y se convirtió en un acto y una actividad cultural increíble. Bueno, uniendo diferentes culturas, con música, las familias, o sea, se unían allí centenares de personas colgadas en los árboles, subidas a los edificios para poder ver los partidos de grandes estrellas que se formaron allí mismo y estrellas de la NBA que estaban allí en apogeo y iban a jugar allí porque era el mayor evento de baloncesto en todo Estados Unidos y en la mayoría del mundo. Y bueno, es una de las plazas más míticas que hay del 3x3, que yo he jugado también 3x3 y siempre me ha quedado el gusanillo de haber ido allí, haber estado en ese campo y a ver, aunque sea haber si hecho un tiro, que decir, he estado en Harlem. Y este documental, pues bueno, te acerca a esta historia y a los que nos apasiona el baloncesto, pues es un punto muy interesante de ver y tal. Y bueno, es un documental de Netflix que se llama Rocker 50, de los años 50, cuando empezó todo este movimiento, y está muy interesante de ver. Muy bien, la verdad que interesante. Tenemos propuestas para todos los gustos, ¿no? Yo creo que con esto no aburrimos a nadie, ¿no? Podemos seguir. Me lo apunto. Sí, sí. Mucha gente se queda aquí. Se queda aquí. Es más, Es lo mejor. No espera ni a la mía, es más, no espera ni a la mía. Este tío que me ve, yo siempre con los podcasts. Bueno, yo de nuevo traigo un podcast que también sigo e intento no perderme en ningún capítulo, incluso cuando lo descubrí fui para atrás y escuchando los capítulos anteriores. Es un defecto que tengo con los podcasts que me gustan mucho, que intento recuperar, ¿no? En los capítulos. Y además un podcast donde participó Mora hace tiempo hablando del tema de blockchain. El podcast se llama El arte de medir. Es muy interesante. Es un podcast sobre analítica digital, sobre analítica de datos, todo lo relacionado con la analítica de datos, transformación digital de las empresas en base a las mediciones que hacen. Hablan con empresas con experiencia, cuentan sus experiencias, traen a expertos en analítica, traen expertos en visualización de datos, que es un campo que también yo no conozco nada de esto porque tampoco es mi profesión, ¿no? Pero es muy interesante conocer ese mundo porque precisamente la transformación digital viene de la mano de conocer muy a fondo los datos con los que trabaja tu empresa y cómo se explotan y en manos de quién están. Y
me parece un podcast en un formato además cortito, muy entretenido, con una presentadora también muy entretenida y me lo paso pipa. O sea, cuando te das cuenta, pues has pasado la media hora del podcast y realmente interesante el arte de medir. El arte de medir es la empresa también, que es una empresa que se dedica, es una consultora que se dedica al tema de analítica de datos y tiene este podcast explicando de lo que va todo. Interesantísimo. Bueno, pondremos toda esa información en el capítulo y vámonos de lleno a la tralla de lo que veníamos a hablar. Bueno, el título del capítulo no sé cómo terminará puesto en las plataformas. De momento, el título que tiene es cómo elegir un blockchain o qué blockchain es el que necesitas. Tenemos esos dos títulos, ya veremos en cuál se queda. ¿Por qué decimos esto? Pues porque cuando vemos las plataformas blockchain que existen, hay un par de aspectos que hay que tener en cuenta. Uno es si el blockchain es público o privado. Creo que se ha congelado todo el mundo. No sé si estáis ahí o no. Hola, hola. Bueno, tras una interrupción técnica, esta vez no es por problemas de licenciamiento con Zoom, que ya se vendrá luego, esta ha sido por problemas técnicos. Simplemente, bueno, pues el router del que os habla que se ha quedado totalmente frito y aquí llevamos un ratillo haciendo de nada, de reinicio de equipo. Vale, bueno, os íbamos a presentar el capítulo 8. El capítulo 8 decíamos que puede tener el título de cómo elegir un blockchain o cuál es el blockchain que necesitas. Realmente nos hemos basado en un paper que nos proponía Tony Garballo, que se llama Do You Need a Blockchain? Es un paper que está colgado en archive.org, pondremos el enlace. Este directamente, el paper, el título directamente te dice que si de verdad necesitas un blockchain o no lo necesitas. Es muy interesante porque lo que propone el paper es un diagrama de decisiones, ¿no? Según las variables que definen a un blockchain o que distinguen un blockchain de otro, como puede ser si el blockchain es público o privado, en el sentido de si es públicamente observable las transacciones que se realizan y públicamente comprobables, o sería una de las variables si es público o privado, y la otra es si el blockchain está basado en permisos o no tiene permisos. Es decir, si cualquiera puede entrar a formar parte del blockchain y escribir, sobre todo la parte de escribir, dentro del blockchain, y sería un blockchain sin permisos. Mora, aquí estás tú para corregir y profundizar en todo lo que quieras. Si el blockchain es un permission o permissionless, es decir, si tiene permisos o no tiene permisos. Si tiene implementado un sistema de permisos para que alguien decida quién puede entrar, quién no puede entrar, o no lo tiene, en cuanto a la escritura en el blockchain. Entonces, ahí lo primero que hace el paper, bueno, aparte de definir lo que es un blockchain en sí, que quien quiera verlo puede visitar los capítulos anteriores que tenemos en el podcast. No recuerdo en qué capítulo es, puede que sea el 5, ¿no? O el 4, así, donde entró Mora por primera vez. Y ahí se habla de que es un blockchain. Aparte de definirlo al principio, pues tiene un pequeño diagrama donde te pregunta si necesitas almacenar el dato o no lo necesitas. Obviamente, si no tienes que almacenar ningún dato, no necesitas un blockchain, ¿vale? Si hay múltiples escrituras simultáneas o no. Si no hay múltiples escrituras simultáneas, no necesitas un blockchain. Y vamos a ver que esto es un punto bastante importante y que en los casos de uso que vamos a ver y vamos a utilizar este diagrama de decisión, va a haber casos que al delegar la escritura en un tercero, no hace falta un blockchain, porque hay un solo elemento que es el que escribe, un solo participante que es el que escribe. Si necesitas un tercero de confianza, es decir, si tú tienes una especie, digámosle, de árbitro de confianza que sea el que se encargue de gestionar esa escritura, si esto es así y tú al final todo lo delegas en un tercero, será ese tercero el que escriba y caeríamos en el caso anterior, con lo cual no necesitarías un blockchain tampoco. Daos cuenta que hay un montón de casos
Y aquí, hablando muchas veces con Mora, hemos hablado de gente que viene buscando un blockchain o que habla con empresas de blockchain e incluso se les vende un blockchain y realmente no lo necesitan, ¿vale? Existe mucha tecnología hoy en día, mucho software, muchas maneras de hacer las cosas donde no siempre hace falta un blockchain, ¿vale? Y luego ya entra el diagrama de decisión en una parte en que si todas las partes que escriben o todos los agentes que escriben confían entre ellos, si se conocen, ¿vale? Y ahí entra ya en una parte un poco más divertida y donde vamos a ver en cada uno de los casos, donde ya se decide el diagrama por un blockchain sin permisos, con un blockchain con permisos pero público o un blockchain con permisos y privados, ¿vale? Y vamos a ver cada uno de los casos. Mora, ¿qué nos dices por lo menos de esta parte? Vamos a ir metiendo los casos unos a uno. Vamos, Mora, o Albert, o Tony, o Félix, evidentemente, ¿eh? O sea, aquí, por supuesto que sí, y todo el mundo tenemos nuestra parcelita de conocimiento en el tema y yo creo que puede ser interesante. Yo, como comentabas, y bueno, y ya lo pondrás en el blog, ¿no? El tema del esquema de decisión, ¿no? Blockchain, y siempre hablamos de esto y bueno, siempre me sale la sonrisa porque siempre genera mucha discusión, ¿no? Y es cierto, es una tecnología muy divertida porque genera mucha discusión. Es decir, si estuviéramos hablando de inteligencia artificial, pues aquí todo el mundo diría, oh, ¿sabes? Fantástica y tal, y nadie se atrevería a decir que la inteligencia artificial es mala, es una mierda o es un mal invento, ¿no? Es decir, pero con blockchain tiene esa parte divertida, ¿no? Que todo el mundo opina y tal, y a mí me gusta, ¿no? Porque en otros campos no hay eso, ¿no? Tiene esa falta de respeto, ¿no? Desde muchos ámbitos, ¿no? Una cosa que a blockchain siempre se le ha achacado, ¿no? Digo desde siempre, ¿no? Y es esta guerra entre los permisionados y los no, ¿vale? Los públicos, los privados, ¿no? Porque la propia tecnología nace de Bitcoin y la gente, los defensores de Bitcoin. Ahora creo que hemos perdido a Mora. Se nos fue. Yo creo que tenemos un complot en contra de este capítulo. Está claro, ¿eh? Ha sido apagón, estoy de acuerdo, Félix. Yo creo que se le ha ido la luz entera. Yo creo que se ha ido la luz en todo Madrid, de hecho. Madre mía, cómo tenemos el capítulo. No hay por dónde cogerlo hoy, ¿eh? Pero ¿sabes por qué? Porque vamos a hablar de las transacciones bancarias y entonces ya aquí... Exactamente, yo creo que ese es el problema. Te han escuchado. Ahora, para editar esto ni un youtuber, tío, tiene cojones de editar este vídeo, ¿eh? Bueno, esta vez la caída técnica ha sido por parte de Mora. Mora, nos estabas comentando un poco todo el tema este de la discusión que existe en los blockchain sobre el permissionless y tal. Y nada, pues el siguiente que se caiga, pues iremos sobreviviendo. Yo creo que como vamos a hablar de transacciones interbancarias, tenemos ya un complot de la banca en contra de este capítulo, ¿eh? De que se hable de blockchain. Sí, y de que se hable de blockchain porque es la revolución mundial. Estaba comentando y hago un resumen, aunque no nos van a escuchar lo que hemos dicho antes, pero como decía, blockchain genera mucha, o lo amas o lo odias, que estas discusiones que otras tecnologías no tienen, ¿no? Comentábamos antes que en pocas tertulias se ves discutir sobre las bondades de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Pero con blockchain siempre se genera mucha discusión. Además, en la escena blockchain es muy divertida porque, por ejemplo, hay gente que es muy fan del Bitcoin y consideran que el único blockchain es el de Bitcoin, que el resto no son blockchain, ¿no? Hay otra gente que consideran que Bitcoin, pues bueno, que ya es una tecnología antigua, tal y cual, ¿no? Entonces hay mucha discusión siempre. Y a lo que voy es que el esquema que has comentado, ¿no? Y del que estábamos hablando, es cierto que aparecen estos esquemas, ¿no? De toma de decisión porque hay como una necesidad de justificar la tecnología, ¿no? Es decir,
blockchain es bueno porque cumple este esquema y yo lo puedo utilizar porque, ¿vale? Yo en eso, yo soy bastante radical, ¿no? Y es decir, para mí blockchain es una tecnología que nosotros en concreto utilizamos en distintos casos de uso. Es decir, no nos regimos porque, por ejemplo, desplegar blockchain y que haya varios participantes. Hemos desplegado blockchain con un solo participante. ¿Por qué? Porque hemos utilizado algunas de las propiedades de blockchain, no todas, pero una de ellas, ¿no? Por ejemplo, la certificación de las transacciones, ¿no? O otro criterio que se utiliza mucho, ¿no? Base de datos sí, base de datos no. Bueno, pues eso está muy bien en la edad de piedra del blockchain. Hoy día casi todos los blockchain utilizan como backend bases de datos y de hecho puedes utilizar un blockchain como si fuese una base de datos, ¿no? Una base de datos, ¿no? Está claro que el modelo transaccional de una base de datos no lo puedes replicar en un blockchain, pero sí puedes utilizar la capa de blockchain como si fuese una base de datos y por ejemplo, en algunos de los casos de uso en los que nosotros hemos trabajado, las transacciones forman parte de la blockchain, que tienen su proceso de consenso, ¿no? Pero tú puedes enviar queries a la blockchain que no forman parte, a la infraestructura blockchain, que no forman parte de la blockchain, como si fuese una query de una base de datos, ¿no? Entonces, yo quiero romper aquí un poco la lanza de que, y discutamos esto, ¿no? Entre todos, y es, blockchain es una tecnología y la puedes utilizar para lo que quieras o para lo que necesites, ¿no? Es como si ahora dijésemos, oye, pues a mí me parece mal que utilicemos web service para transmitir vídeo, ¿no? Bueno, te puede parecer mal, pero si yo quiero utilizar eso, ¿por qué no lo voy a utilizar si la tecnología la tengo disponible, ¿no? Y yo en eso quiero abrir el debate aquí con vosotros, ¿no? Si antes de que a alguno se le vaya un router, y es que realmente es una tecnología que aplica en muchos campos, ¿no? Y que no tenemos que ser talibanes de la propia tecnología, sino que la podemos utilizar de formas muy, muy distintas, ¿no? Y eso no quita que digas, oye, pero es que eso lo puedo hacer con una base de datos. Sí, lo puedes hacer con una base de datos, ¿vale? Esta discusión la tuvimos hace unos años en el mundo IT os lo recuerdo, con las bases de datos relacionales y las no relacionales, ¿no? Sí, oye, pues la no relacional lo puedo hacer con un file system, ¿no? Y había esa discusión siempre, ¿no? Oye, la realidad es que cada uno utilizó la tecnología como quiso y salieron productos y cosas muy interesantes, ¿no? Por eso yo creo que no hay que ser talibán en estos temas, ¿no? Y sobre todo, es un consejo, ¿no? Y lo lanzo aquí. No, la tecnología blockchain no es buena porque la tengas que justificar de su uso, sino porque realmente aporte valor, ¿vale? Y eso es algo que yo sí estoy notando de un tiempo a esta parte, y es que ya no necesitas tanto justificar por qué utilizar blockchain, ¿no? Sino cómo lo puedo utilizar, ¿no? Y es un momento muy interesante, ¿no? Y bueno, quería comentar eso. Claro, también es verdad que este paper es del año 2017. De 2017 acá la cosa ha cambiado también mucho, se ha madurado muchísimo, incluso la propia plataforma de Bitcoin ha cambiado y ha sacado el Lightning Network ha cambiado muchísimo tanto la visión, bueno, quizás no de todo el mundo, pero sí que es posible que haya cambiado. Bueno, tú estás al día de todo esto y evidentemente quizás los grados de discusión ya no son los mismos. El paper es interesante simplemente porque al ponerte en este diagrama de decisión hace plantearte cada casuística pensando en estas cosas. Luego, como tú dices, pues evidentemente cada caso es cada caso y podrás tener blockchain, porque simplemente el blockchain, algunas de las características que tiene ya sirven, aunque, como tú bien dices, el dato no esté guardado en una cadena, esté guardado en una base de datos transaccional, pero ya tiene unas características suficientemente buenas como para poder abordarlo en según qué casos. Bueno, aprovecho un momentito, saludo a Conchi Muñoz, que se nos ha conectado hace unos minutitos. Hola, buenas, ¿qué tal todos? ¿Qué tal, Conchi? Pues aquí Buenas noches, andamos con un Conchi. capítulo un Conchi. poquito Entretenido.
Os Accidental router. veo súper concentrados, ¿eh? No me lo pierdo hoy. Estamos aprovechando el tiempo entre fallos. Ah, sí, bueno, Sí, sí. poco a poco. Va a ser digno para hacer un cómo se hizo y unas tomas falsas, ¿eh? Os dejo que sigáis. Muy bien, Conchi, bienvenida. Yo Gracias. quería empezar, si queríamos un poquito de debate, ¿no? Lo primero con una pregunta, porque como bien Juan me ha estado diciendo, el paper sí es de 2017. Pero bueno, eso para lo que estamos hablando tampoco es que sea el pleistoceno del blockchain, tiene cierta relevancia. Y si bien la tecnología, como estaba diciendo Mora, de blockchain, pues sí, podemos encontrar casos de uso cada vez nuevos y es una tecnología que estará ahí para resolver problemas. Yo sí que quería un poco conocer por parte de tu opinión, y al margen de los casos que vamos a estudiar ahora, que son los que vienen en el paper, ¿cuáles serían los tags de en plan, los grandes, o sea, blockchain es una cosa que los problemas que está resolviendo hoy son, y quiero dar ejemplos, 1, 2, 3, responda otra vez, confianza entre gente, en un ecosistema de gente que no confía, aporta confianza como tecnología, aporta inmutabilidad de un dato y que yo conozca que aquello no ha sido cambiado ni alterado, aporta persistencia de información importante, que sabemos que va a estar ahí en la cadena y mientras haya agentes que participen de la cadena, esa información va a estar ahí, no la voy a perder, ¿sabes? Como hashtags, ¿no? Un poco, ¿cuál sería a los que asociarías tú hoy, por tu Pues experiencia, eso, blockchain pues hoy Feli, para, hashtag? es que, claro, Feli, es que esto ha cambiado, como Muy bueno dices, eso. es que ha cambiado mucho. Entonces, que esto se esté grabando y se ponga en YouTube, pues no lo que no quiero es que ser el hashtag me río de ti dentro de 5 años, ¿vale? Te quiero decir. Se ha anunciado la fecha en la que se grabó esto, ¿no? Sí, sí, verdad, verdad. Sí, sí. No, mira, por ejemplo, Yo lo borro. Cuando, lo que cuando comentas, cambien las premisas, lo borro el capítulo. Mora. lo que comentas, ¿no? Es yo utilizaría blockchain ahora mismo para garantizar o incrementar la confianza de partes que no que no se conozcan, que no confían entre sí, ¿vale? Claro, Suficiente. este hashtag es muy largo, pero además es muy ambiguo, ¿no? Y es, bueno, no confías. Bueno, no confiamos, me refiero a que el dato que yo voy a volcar en el sistema, sobre ese dato tú vas a tomar una decisión. Eso significa que la decisión que tú tomes, yo después tengo que ser consciente de, oye, efectivamente, yo dije X y tú tomaste una decisión en base a lo que yo te dije, ¿no? Y por lo tanto, el acuerdo que llegamos es, vale, los dos estamos de acuerdo en que en el tiempo T yo dije X y tú lo aceptaste, ¿no? Por eso digo que yo lo simplificaría eso, ¿no? Eso es la no Porque, revocación o la no... Claro. claro, porque por ejemplo, inmutabilidad, el concepto de inmutabilidad del dato, en los primeros blockchains sí, ahora ya la tecnología blockchain se utiliza para, como os decía, en otros programas hemos hablado de controlar cosas. Ya el dato no está en la blockchain, está en una base de datos. Yo lo que te voy a decir con blockchain es, en el registro X, el registro X tenía el dato que sea tal día. Te puedo asegurar eso. Pero tú el dato lo estás modificando, el dato no está en la blockchain. Utilizamos la blockchain simplemente para llevar esa trazabilidad, ¿no? Por ejemplo, te he puesto un ejemplo, ¿no? Eso en los primeros blockchain no era así. Los primeros No, blockchain, el dato correcto, estaba en la correcto. blockchain, ¿vale? Ahora tienes una blockchain de metadatos, no el dato en sí, sino datos alrededor del dato, Claro, ¿no? claro. El otro tema que has comentado, ¿no? El de, bueno, yo tengo la blockchain y lo tengo ahí de por vida. Pues tampoco hoy día ya es correcto porque en sistemas que te permiten multilayer, por ejemplo, Hyperledger Fabric, que es el más popular en los entornos corporativos, lo que hemos comentado ya en otros programas, tú puedes generar una blockchain. Podríamos generar una blockchain para una parte de un proceso, ¿vale? Los participantes entran, se ponen de acuerdo sobre los datos, trabajan sobre esos datos y nos salimos todos de ese layer. El layer desaparece. Lo ¿Vale? O sea, importante es resolver... exacto, lo importante es que durante un tiempo, que no es infinito, o sea, no es como Bitcoin, el layer tiene que crecer siempre, durante un tiempo determinado, un conjunto de actores nos hemos puesto de acuerdo para trabajar con un conjunto de datos, hemos tomado decisiones y cuando hemos terminado, hemos abandonado, nos hemos salido de ese layer y el layer ha desaparecido.
¿vale? Eso significa que en un futuro tu S-Layer no lo puedes consultar, pero porque acordamos eso, ¿de acuerdo? O sea, entonces, la tecnología va cambiando y las funcionalidades van cambiando. ¿Qué pasa? Que se cubren necesidades nuevas o nuevos procesos, ¿no? Para trabajar con esos datos, etcétera. Entonces, por eso digo, no hay un hashtag, ¿sabes? Yo iría más por la confianza, ¿sabes? ¿Tienes confianza sobre los datos con los que estás trabajando? Sí. No. Pues monta una solución blockchain. Y quizá también un poco que es complicado generar esa confianza fuera del blockchain. ¿Vale? A lo mejor es muy complicado porque cuando vayamos al caso de las transacciones interbancarias y los pagos internacionales, eso es complicado de gestionar con papeleo. Es decir, me imagino que ya el papeleo debe ser complicado si lo metemos en un blockchain, pero si va a no estar en un blockchain, me imagino que puede haber mucho más complicación a nivel legal y a nivel técnico de cómo coordinarse todos y que todo el mundo esté de acuerdo con lo que se está haciendo bien. Sobre todo cuando hay dinero de por medio y que no hay débitos que se quedan colgados ni que se quedan. Me imagino que también un poco puede ser la historia. Sí, no es que los participantes no confíen, sino que generar esa confianza es difícil. Y puede que con una tecnología basada en blockchain facilite esa participación, ¿no? Vale, bueno, un poco los casos que vamos a hablar son, a grandes rasgos, luego hay por ahí alguno un poco más pequeñito que veremos si nos da tiempo a hablarlo, pero a grandes rasgos son la gestión de la cadena de suministros, es decir, desde que algo se fabrica, se cultiva y se empaqueta hasta que llega al punto final, todos los pasos por los que atraviesa, los gestores que hay intermedios y tal, las gestiones entre bancas y las transacciones internacionales, que es bastante interesante, y las organizaciones autónomas descentralizadas, las DAO, que son organizaciones con una serie de smart contracts, que ya dijimos en el capítulo de blockchain, que es código que se ejecuta dentro del blockchain, que entre todos esos smart contracts, Mora, corrígeme, forman digamos, una entidad un poco más grande que se autogestiona. Está muy relacionada con las ICO, ¿no? Con las ofertas iniciales de moneda. Y bueno, un poco por lo que he estado viendo, ¿no? Y hablaremos del split de Ethereum, que me he quedado un poco pillado con el split de Ethereum y lo que se montó con aquello, y el hack de la DAO de Ethereum. Y un poco una de las cosas que se ha utilizado ha sido pues, para hacer inversiones conjuntas y de una forma democrática, ¿no? Alguna cosa así. Bueno, ahora nos profundiza un poquito. Voy a hacer una cosa siguiendo un consejo de Tony, que es compartir el diagrama de decisión que hemos estado hablando. Creo que ya debéis estar viéndolo. Se ve. Vale, pues este es el diagrama de decisión. Como os estaba comentando, pues aquí te habla de si necesitas guardar o no el dato. Si es que no, aquí abajo siempre tenemos la decisión final de que no necesitas un blockchain, aunque tal como nos explicaba Mora, hoy en día ya esto cambia un poco y según no es una característica del blockchain necesaria para elegir el blockchain, ¿vale? Puedes tener un blockchain sin esta necesidad. Luego, si tenemos múltiples escrituras y múltiples elementos que escriben o no, si no lo tienes, tampoco necesitas un blockchain a priori, pero también como nos dice Mora, podemos tener un solo elemento porque va a aprovechar otra serie de características. Esto nos vale un poco más bien de excusa para estudiar los casos de uso que vamos a hablar, ¿vale? Si puedes utilizar un third party, un trusted third party, es decir, una tercera parte de confianza, un tercero de confianza, lo que sería un árbitro, lo que sería un gestor común, donde todo el mundo está de acuerdo con él. Y online, aquí es importante la palabra online porque, es decir, si esa tercera parte, ese TTP, que se deletrea en inglés, ¿no? Trusted Third Party, está siempre online, es decir, participa en cada transacción o no. O es una entidad que simplemente está en el backend
Y imagínate pues, que simplemente lo que hace es que concede los accesos, concede certificados para acceder a blockchain o alguna cosa así. Es decir, no está participando activamente todo el tiempo. Me imagino que aquí Mora pasará un poco lo mismo. Si tienes a alguien siempre online, puede que necesite blockchain o no. Este diagrama de decisión te dice que si lo tienes siempre online y participa en todo, es posible que no necesites un blockchain, porque al final todo pase por él y no haya esas múltiples escrituras, ¿no? Y luego la parte interesante del diagrama entra cuando vemos a ver si soy capaz de sacar, bueno, la parte de aquí de la derecha de arriba, donde te dice si todos los elementos que escriben se conocen entre ellos o no. Si no se conocen, podríamos tener un blockchain sin permisos. Es decir, si no se conocen, si no necesitan conocerse, si no necesitan saber entre ellos quiénes son, no es que no se conozcan, sino que no lo necesitan, puede ser un blockchain sin permisos, ¿no? De que cualquiera puede unirse. Y si todos los blockchains, fíjate, está interesante también, Mora, me imagino que aquí te va a dar un buen rato. Si todos los elementos que escriben se conocen, o decir, se confían, tienen confianza entre ellos, si te dice que es todo, tienen confianza, no necesita un blockchain. Bueno, aquí yo creo que da bastante más que hablar, ¿no? Y luego tenemos una parte interesante. Sí, perdona. Aquí, Juanma, perdona, porque por ir comentando cosas, ¿no? Dices, si todos se conocen, o sea, tienes confianza en todos los que escriben, no necesitas blockchain, ¿no? Es decir, estáis de acuerdo, ¿no? Dices, en una organización donde conoces a todo el mundo y confías en todo el mundo, no necesitas un blockchain. ¿Sabes? Porque realmente lo puedes hacer con una aplicación, ¿no? Es decir, lo puedes hacer con una aplicación y una base de datos. No necesitas una blockchain. Claro, lo que aquí no analizas es qué ventaja me daría desplegar un proceso dentro de una blockchain para convertirlo en algo parecido a una DAO, en un objeto que fuese independiente dentro de la organización, ¿no? Y separar el proceso, o bueno, independizar el proceso de la infraestructura IT tradicional, ¿no? De capas, front, aplicación y base de datos, ¿no? Cosas de ese tipo. O cómo puedo hacer más inteligente el dato, ¿no? Es decir, que hay ciertas respuestas a estas preguntas. O más automatizado quizá también, ¿no? Claro, que ya resultan un poco ambiguas, ¿no? Porque dices, hombre, no, claro, si todo el mundo puede escribir, claro, también le darías a todo el mundo le das acceso a administrador. Como todo el mundo se confía, ¿sabes? Confiable, todo el mundo tiene acceso a administrador en el SAP. Pues no, ¿sabes? No. ¿Vale? Y es un poco por comentarlo, ¿no? Que podemos ver casos de uso en los que dices, ostras, yo confío en todo el mundo que está escribiendo, pero aún así quiero tener la trazabilidad de las escrituras. Quiero saber qué es lo que está haciendo todo el mundo, ¿vale? Y es que esté certificado. Oye, pues... y no a nivel de base de datos, ¿sabes? Porque siempre se levantaba alguien la mano y dice, bueno, pues activo los logs de la base de datos. Ya, pero yo quiero que nadie lo pueda modificar. Sí, no, o quiero que haya una trazabilidad y que sea accesible de forma pública, ¿no? Claro, y sobre todo porque yo quiero una trazabilidad del dato, quiero una trazabilidad del proceso también, ¿vale? Pues, de hecho, el paper habla de eso. En el paper, una de las características que nombra al principio de blockchain es precisamente la transparencia. Y como un blockchain facilita mucho la transparencia de las operaciones que se realizan. Vale. Eso ya también ha cambiado, es decir, porque ya puedes tener blockchain donde ciertas transacciones sean privadas y estén acotadas a un grupo de participantes. Ahora vamos a entrar en eso porque es una variable bastante interesante. Por terminar con el diagrama, luego lo que se habla es si necesitamos, justo lo que estábamos diciendo, una verificabilidad pública de las transacciones que se realizan. Luego, dentro de esta variable, de esta variante de blockchain de permission, como un blockchain basado en permisos, permisionado, ¿no? Como nos decía Mora antes, si el blockchain a su vez es público o privado, si cualquiera puede leer y comprobar esa trazabilidad, como decía Mora, o ese acceso incluso de lectura y de verificación de transacciones es privado, ¿vale?
Claro, ahí luego está lo que tú decías, ¿no? Ahí en el artículo se habla también de eso, ¿no? De cuando tú quieres proteger partes de los datos, empiezas a utilizar encriptación de ciertos datos, ¿no? Dentro del propio blockchain, ¿no? Va un poco por ahí, Mora, ese comentario que... Sí, claro, el tener la capacidad de proteger ciertos... Bueno, esta vez se nos ha cortado, pero es porque se nos han acabado los 40 minutos de Zoom. Mora, estabas comentando el tema de la encriptación de datos dentro del Sí, propio blockchain, que yo creo que nos puede interesar para terminar, o sea, para empezar a comentar sí. los casos de uso. Que estábamos comentando es, o sea, a mí lo que me interesa es tener una blockchain en la que yo digo, el consorcio que participa en el blockchain, poder decidir qué datos son públicos a todo el consorcio y qué datos son privados a un subconjunto del consorcio, ¿no? Entonces, de ahí nace tecnología que nos permite desplegar redes en las que o bien encriptando datos o bien creando subconjuntos de nodos de esa infraestructura, pues yo doy acceso el consorcio o los participantes del consorcio dan acceso a ciertos participantes a esos nodos, con lo cual se garantiza que solo los que tengan acceso a esos nodos tienen acceso a la información, ¿no? Eso da mucho juego para, como comentábamos antes, poder crear modelos de gobierno del dato que se ajustan mejor a las necesidades de las compañías en cuanto a la forma de compartir los datos con otras compañías, ¿vale? Bueno, eso hablamos ahora en los casos de uso porque es un tema muy interesante, ¿no? El gobierno del dato compartido. Vale, bueno, pues si quiere pasamos a esos casos de uso, ¿no? El primero que íbamos a hablar son las cadenas, la gestión de la cadena de suministro, ¿vale? En inglés, Supply Chain Management, con las siglas SCM, aquí todo tiene siglas. Entonces, el principal problema que se habla que tienen las cadenas de suministro son todas las partes que intervienen, ¿vale? Desde la fabricación, los almacenes intermedios, porque no tiene por qué ser un solo almacén. De hecho, si alguien ha comprado algo en alguna plataforma online, por ejemplo, hay algunas que son muy específicas, ¿no? Como por ejemplo AliExpress, ahí vas viendo todos los pasos que sigue el paquete desde que no sale de fábrica, sale ya de un almacén. Sin embargo, ahí tú vas viendo todas las manos por las que pasan, ¿no? Vienen incluso los nombres de las empresas y tal. ¿Qué ocurre? Que ahí hay muchas manos tocando la mercancía y mucho traspaso de mercancía y de medios de transporte, almacenamiento con cierto tiempo de permanencia en almacenes, con ciertas condiciones y tal, ¿no? Hay algunas propuestas de blockchain dedicadas a esto, como SKU Chain, Provenance o Everledger. Everledger es una blockchain dedicada a la venta de diamantes. Cosa bastante curiosa. O sea, que cuando hay dinero, metemos tecnología sin dudarlo. Sí, pero imagino que también debe tener algo que ver con la procedencia del diamante y cómo ha sido su extracción y tal, que supongo que internacionalmente tiene que haber bastante persecución de ese tema, ¿no? Claro, aquí si hacemos ese repaso por ese diagrama, podemos ver que sí que hay varios elementos que escribiría. Imaginaos que tenemos varias partes, cada una de esas partes necesita escribir en el blockchain e indicar qué artículo le ha llegado o qué código de barras o qué palé es el que le ha llegado, en qué condiciones, en qué fecha, en qué almacén lo tiene o cuándo lo ha soltado, a qué empresa se lo ha entregado, a su misma vez la empresa que lo recibe y lo va a transportar quizás esté interesada en indicar en qué sitio lo ha recogido y a qué sitio lo va a llevar. Es decir, hay varios actores que escriben en el blockchain. Y vuelvo a compartir. Sí, pero Juanma, perdona que te interrumpe, si sacas el esquema, Ahí lo tenemos, ahí está el esquema. Si lo sacas, para supply chain no necesitas blockchain. Y es una razón sencilla. Supply chain ya funciona. Es decir,
Los paquetes te llegan a tu casa y tú vas a una tienda y compras cosas. Es decir, el mundo está funcionando sin blockchain, ¿vale? Es decir, como saquemos el esquema y nos pongamos a ver esto, dices, bueno, tal, pues sí, bueno, varios actores. A ver, los sistemas de supply chain están funcionando y no tienen blockchain. ¿Por qué blockchain se habla mucho en supply chain? No es tanto porque, a ver, sí, mejora el sistema en ciertos puntos y ahora lo discutimos, ¿sabes? Pero sobre todo porque es una herramienta, es una tecnología que ayuda en las incidencias. Muchísimo, ¿vale? Y os lanzo solo una pregunta, un reto, ¿vale? Y para que participemos todos, ¿no? En una cadena tradicional donde, voy a poner el ejemplo más básico, ¿no? Yo qué sé, pensad en una bicicleta, ¿vale? Una cadena de suministro, el supply chain de una bicicleta. Varios fabricantes, el de las ruedas, el de los radios, el del cuadro, el de los frenos, ¿vale? Con empresas que se dedican a coger esas piezas y montarlas, pues el de la rueda coge los radios, la llanta, ¿no? Tal, y monta la rueda. El de los frenos construye el freno, ¿no? Después hay otro nivel que coge ese producto y lo ensambla, ¿no? Y al final termina en la fábrica de bicicleta donde se ensamblan todas las piezas finales. Y eso se lleva a una tienda y alguien lo compra y lo vende, ¿no? Esa es, digamos, la cadena más sencilla, ¿no? Sería la cadena de Barrio Sésamo, ¿no? Del supply chain, ¿no? El Hello World. El Hello World, ¿sabes? Ahí saldría Coco, saldría, ¿vale? Pero esa es la cadena más sencilla, ¿vale? Eso funciona. Es decir, eso cogemos cualquier compañía, podemos implementar con software el proceso, ¿no? Y va a funcionar. Y las bicicletas llegan, ¿vale? Claro, el problema son las incidencias, no las incidencias bueno, hasta la incidencia de ir hacia atrás, ¿no? De cómo devuelvo un producto o cómo reporto un fallo, por ejemplo, ¿no? Oye, me están llegando mal las ruedas. Como está construida la cadena, ahora mismo es que se construyen los sistemas de información y la información va pasando por los distintos sistemas de información, se va transformando, ¿no? Hay un problema y es que el del final, el dueño, el de la fábrica, digamos de la marca, no tiene una visión de qué está ocurriendo en la cadena. Él está viendo lo que está más cerca de él, ¿no? Pues los niveles que tenga más cerca o los que él, por su tamaño, pueda presionar. Es decir, oye, conéctate a mi sistema y repórtame tus informes de producción, ¿no? Y de calidad. La realidad es que el propietario del producto, la marca, no tiene control sobre qué está ocurriendo en la cadena. Y además no puede tomar decisiones. Puede tomar las decisiones, pero todos son decisiones basadas en políticas de compra, ¿no? De los departamentos de compra. Es decir, oye, pues ya no compres más a esta gente, no contrates más a estos ensambladores o no compres más esas piezas, ¿no? Es decir, el proceso de toma de decisión se realiza ya con el fallo, ¿no? Sobre la mesa. Es decir, oye, se han producido mal 1000 bicis, ¿no? Y hay, o sea, digamos que un problema que resuelve blockchain sería la visibilidad de todo lo que está ocurriendo en tiempo real en la cadena, ¿vale? Y el otro es, frente a esas incidencias, como decía, no es que una bici llegue mal. Imaginaros que se le encargan a una de las fábricas del principio, ¿vale? Que fabrique 100 ruedas y a otra fábrica otras 100 ruedas, ¿vale? Y la fábrica A se quema y no va a cumplir con el pedido. Claro, eso para nosotros, que somos técnicos, nos parece muy sencillo. Oye, pues que avisen, ¿no? Realmente el que haya una incidencia de ese tipo genera un problema en toda la cadena brutal, porque no hemos comentado los transportistas, la planificación de los transportistas, el uso de los almacenes, los tiempos de llegada de las piezas para ensamblarlas, etc., ¿no? Es decir, fijaros que si hubiese al principio de la cadena una fábrica se quema, pues la repercusión que tenía en toda la cadena, ¿no? La toma de decisión
de quién tiene que fabricar esas 100 ruedas, quién la toma. Porque faltan 100 ruedas, ¿no? Porque se ha quemado una fábrica. Lo que aporta aquí blockchain es que al tener visibilidad de qué está ocurriendo en toda la cadena, ¿vale? Por los distintos actores, se podría tomar en tiempo real la decisión de las 100 ruedas que iba a fabricar la fábrica A, ¿vale? Se las voy a encargar a la fábrica C, ¿vale? En tiempo real podríamos negociar todo el proceso para que fuese la fábrica C la que fabrica las 100 ruedas. Eso significa que el operador logístico que iba a recoger las ruedas de la fábrica A sabe en tiempo real que ahora tiene que ir a recogerlas a la fábrica C, ¿vale? Y está tomando decisiones, por eso antes comentaba con Félix la importancia de la toma de decisión. Las decisiones que se están tomando, las distintas partes, las están tomando sobre los datos reales de la cadena, no sobre un pedido, una llamada, un email, bueno, da igual, o dos SAP conectados que están intercambiando información de pedidos, ¿vale? Sino que el operador logístico, sin que nadie se lo diga, podría tomar la decisión de que tiene que programar un camión, estamos simplificando mucho, tiene que programar un camión que en vez de ir a Jaén, pues ahora fuese a Córdoba, ¿vale? Sí, puede que esa decisión incluso incluya no solamente cambiar de fábrica, sino de transportista. Y ahora tienes que hacer dos cambios. Claro, tienes que hacer dos cambios en esa cadena de suministro. Pero fijaros lo interesante, y aquí habréis escuchado hablar mucho de blockchain, inteligencia artificial, blockchain IoT, ¿vale? Blockchain ahora se escucha mucho unida a otras tecnologías. ¿Por qué? Porque siendo una tecnología descentralizada, ¿vale? Con un modelo de datos centralizado, que es lo interesante de blockchain, porque al final, desde el punto de vista funcional, tenemos un solo modelo de datos, aunque está repartido. Si metemos inteligencia artificial, ¿vale? Que ahora lo podemos hacer los seres humanos, pero bueno, con capas de inteligencia artificial, esa inteligencia artificial está tomando decisiones sobre los datos de toda la cadena. Es decir, la inteligencia artificial logística, no tenemos que tener la mega inteligencia artificial, sino la inteligencia artificial logística va a tomar decisiones, ¿vale? De enviar un camión, por decir algo, ¿no? Como tú dices, Juanma, o de cambiar de operador logístico. Y lo que estamos haciendo es más inteligente, gracias a la blockchain y a la inteligencia artificial, estamos haciendo más inteligente y más autónoma la propia cadena. Flexible. Porque ya la decisión, ya la decisión no la toma la marca de, ostras, se ha quemado la fábrica, espérate, voy a llamar, voy a organizar, replanifico, empiezo, ¿sabes? Sino que es la propia cadena de suministro la que toma la decisión de voy al fabricante C, ¿no? Pero claro, tiene que tomar decisiones y que todos los actores también tomen sus decisiones, lo más autónomo posible, ¿no? Y ahí es donde blockchain es muy interesante, porque si intentamos hacer eso sin blockchain, la IA o las IAs tienen que tomar decisiones en base a información que pasa de un sistema de información a otro, con lo cual la probabilidad de que se desincronice algo y que una IA, o una persona, ¿vale? He metido el concepto de IA para que veáis cómo puede ayudar la inteligencia artificial aquí, ¿no? Pero que una persona o una IA tome una decisión en base a lo que ve en su sistema de información y no se pueda garantizar que eso está replicado en otros sitios, ¿no? En la blockchain en este caso, pues no nos serviría de nada, porque por muy inteligente que fuésemos, al final necesitaríamos que la IA tuviera visibilidad de todo para tomar decisión sobre todo, ¿vale? Pero con un sistema distribuido, ¿vale? Podríamos, con un layer distribuido, podríamos desplegar inteligencia de manera, digamos, más local y que pudieran tomar decisiones, ¿no? Y eso es donde blockchain es muy interesante, ¿no? Por eso te interrumpí al principio con el chascarrillo de si aplicamos el esquema, no utilizas blockchain, ¿vale? Pero si empiezas a ver los problemas y cómo blockchain puede ayudar en esos problemas y en la toma de decisión, ¿no? Sobre todo en esos momentos que es donde se pierde dinero. Porque cuando algo funciona, funciona para que gane dinero. Digo, el proceso, ¿no? El problema es cuando se para y las compañías empiezan a perder dinero. Ahí es donde hay que tomar decisiones muy rápido.
¿vale? Porque ahí es donde la decisión acertada es la que nos va primero a restablecer el sistema lo antes posible y que perdamos menos dinero, ¿no? Bueno, por eso, el paper de todas formas decía un poco eso, ¿eh? El paper decía, de este caso concreto, que si todos los participantes eran de confianza, no necesitabas un blockchain. Si tú los conocías a todos y todos estaban de acuerdo, es lo que tú acabas de decir. O ponen un solo sistema central que los gestione, o hacen la integración de su sistema. No llegaba a la profundidad que tú has estado explicando, que por supuesto está bastante mejor dicho, sino que decía, si los participantes no se conocen entre ellos, no hay confianza, al final un poco decir como que tienen que entrar y salir participantes de una manera un poco rápida o de una manera semi-automatizada, ¿no? Ahí es cuando esto también hablaba de otra cosa, hablaba de cambiar el paradigma de gestión de la cadena de suministro a gestión de la cadena de demanda. Es decir, no que la fábrica ponga en el mercado los productos al ritmo que los fabrica, sino que conozca la demanda real en tiempo real, que al final lo que tú un poco también estás diciendo, conocer el estado real del suministro, que al final es el estado real de la demanda, para en base a eso tomar las decisiones apropiadas de qué fabricar y a qué ritmo, ¿no? Sí, la verdad que... Y una cosa también interesante es cómo hacemos la supply chain más dinámica para que participen más compañías, ¿no? Al final las compañías se organizan con grandes contratos, sobre todo en logística, ¿sabes? Con grandes operadores, porque no tienes otra forma de hacerlo, te quiero decir, porque tu SAP, cuando haces compras, tu SAP se tiene que conectar, los órdenes de pedido y demás se tienen que conectar con otros SAP, ¿no? Otros sistemas, y tienen que hacer las operaciones de logísticas, ¿no? De mover cosas. No lo puedes hacer con empresas pequeñas, porque no puedes conectar a 1000 empresas a tu SAP. Prefieres trabajar con una sola, no vamos a decir marcas, trabajas con una sola y delegas en eso, ¿no? Claro, si vamos a un modelo donde los distintos nodos son independientes para la toma de decisión, ¿vale? Claro, tú estás dando entrada a muchos participantes porque es esa IA o esa persona la que va a decidir, oye, es que yo no necesito tener un mega contrato, yo puedo estar firmando pequeños contratos, ¿vale? Y incorporo a la cadena a actores pequeños, ¿no? Al ritmo Ahí que hay necesitas, ¿no? Exacto, ahí hay un tema que es la uberización de la supply chain y es cómo la blockchain puede ayudar a que empresas pequeñas y especializadas entren a jugar, a formar parte de grandes cadenas, ¿no? de suministro, ¿vale? Y es un tema bastante interesante. Y complejo, bastante interesante y complejo. Bueno, Oye, los tres mudos estos no participan ni nada, ¿o qué? Quiero intervenir, pero cuesta cortarte. Dale, Félix. Sí, cuesta mucho. Pero lo explicas súper bien, aparte. Sí, es que La casuística, estamos escuchando aquí, se nos va el tiempo del Zoom, no nos damos ni cuenta ahora. Efectivamente, se caen los routers. Lo explicas bien porque pones casos reales de lo que puede pasar en un blockchain. Sí, desde ese punto de vista está muy bien aplicado, la verdad. Lo que pasa es que tú que conoces el mundillo también de esto, ¿cuántas empresas o cadenas de logística están aplicando hoy en día aquí en España a blockchain? Por ejemplo, cadenas como la cadena de suministro de Mercadona, toda esta gente, ¿o no? Yo es que lo veo todo más rudimentario, no sé. Lo que estamos hablando nosotros no lo veo hoy en día aplicado en ningún lado. Pues lo he visto en pocos sitios, vamos. Hay mucha gente trabajando en blockchain, El problema es que para llegar a ese nivel, ¿vale? Para llegar al nivel que hemos comentado antes, que es suena un poquito a ciencia ficción. Claro, piensa que el proceso de onboarding a esta tecnología, pues todo el mundo tiene que tener cierto nivel. Es decir, tienes que cambiar muchos paradigmas, ¿no? Porque es muy fácil poner una transparencia y estamos aquí hablando, ¿no? Sobre, es decir, cómo cambiar esto. Lo complicado es que aquí hay compañías muy grandes logísticas. Es decir, al final tenemos en compañías muy grandes porque tenían que ser grandes monstruos para dar servicio. ¿Cómo desmontas todo eso? Claro, tienes que hacer un cambio muy grande en los procesos. Claro, por ejemplo, para una compañía, el poder fabricar
bautizando con un número de serie, no el chisme cuando te llega a ti, sino en el momento de la compra, de la compra digo desde la compañía, ¿no? Cuando el de las bici quiere fabricar bicis, dice que va a fabricar la bici con número de serie 1, 2, 3 y 4. Se están fabricando desde ese momento esas bicis, ¿vale? La 1, 2 y 3, pues se han bautizado ya, ¿vale? Claro, eso requiere que el que pide tenga suficiente tamaño como para obligar a todo el mundo de la cadena a subirse a esto, ¿no? Hay una telco española que tiene un proyecto blockchain, ¿vale? Muy interesante para la gestión de un activo físico, ¿vale? Eso es un proyecto que está funcionando, ¿vale? Entonces, como tú dices, Albert, es complicado, sí, es complicado porque se tiene que subir mucha gente, ¿vale? O sea, te decir, hacer una app. No, pero yo, por ejemplo, yo me lo imagino, yo había trabajado mucho en el sector del automóvil, entonces una gran empresa tipo SEAT o tipo Volkswagen, que tiene un parque de proveedores cercano a la empresa incluso, ¿no? Donde no se sabe al día de, o sea, eso yo lo he vivido, el día de, por ejemplo, estás a martes, mañana miércoles, ¿cuántos coches va a fabricar SEAT de tal modelo, de tal modelo? Como va también en función de la demanda, no saben cuántos van a hacer hasta el propio día. Hacer una previsión, decir, mira, tanto, por poner una marca, a ver si nos patrocina, ¿vale? Sea León, tanto, sea Córdoba, tanto, o sea tanto, ¿no? Entonces, la cadena de aprovisionamiento que trabaja al lado de esa empresa es la que aporta el material a la cadena de producción, porque la cadena de producción va fabricando el coche en función de que se va moviendo. El coche no está quieto. El coche se mueve por la empresa y el coche se va fabricando online. El que provee el cristal monta el cristal en el punto de montaje del cristal. Y lo tiene que tener preparado y saber que ese cristal es para ese coche y no para otro. Entonces, todo eso ya va muy rodado en el automóvil y hasta ahora no se había utilizado blockchain. Lo que pregunto yo es, esto que tiene todo el sentido que tú estás explicando, si hoy en día, por ejemplo, como no sea una empresa así tipo, sea, ¿no? Una gorda o un Amazon o tal, que fuerce a los proveedores a trabajar de esta manera, es difícil, porque cambiar la dinámica es difícil. Sí, es difícil porque ya fíjate que no solo es cambio, y no estamos hablando de tecnología, tú lo has dicho, es que tengo que cambiar el proceso de cómo produzco yo coches. A ver, digo SEAT o cualquier otra marca, Otro. o lo que sea tú dices, oye, y vamos a producir de esta forma, va a costar. Blockchain está encajando, digo ¿vale? Encaja muy bien en aquellos sectores donde se almacena cantidad, ¿vale? Donde hay almacenes de cantidad. Almacenes intermedios, ¿no? Muchos almacenes intermedios de piezas que se construyen o piezas o elementos que se construyen, pero que no se construyen para ti. Cuando yo he puesto el ejemplo de la bicicleta, yo estoy construyendo un freno, pero ese freno no es para el Seat León, es un freno que puede ir para una... ¿Qué marca de bicicleta hay hoy día? No sé, bueno, una BH de la Orbea sigue. Orbea, BH, ¿vale? Es decir, que el caso del automóvil creo que es más complicado, ¿no? Lo desconozco, pero creo que es más complicado. Pero, por ejemplo, en suministros de alimentación, ¿vale? Un botellín de Cruzcampo puede ir a Carrefour o a Lidl. Vale, pues tomar la decisión de que un botellín que está en un almacén en Ciudad Real, ¿vale? Vaya a Córdoba o vaya... Ahí es donde blockchain tiene sentido, porque si tienes cosas que fabricas y vaya en esa cadena tan justa, ¿no? Como la del automóvil, ¿no? Que van al céntimo, ¿no? Está todo tan justo. Y claro, ahí es difícil. Si vas a modelos en los que yo tengo stock y puedo mover ese stock en base a pues, la demanda que haya en un Carrefour o en un, ¿sabes? Ahí hay mucho juego. Pero por la toma de decisión, insisto, no por blockchain, sino porque se toman muchas decisiones en caliente, ¿no? Al ver lo que tú dices, yo tengo que poner cristales, ¿no? Tengo que poner cristales. Y en otros sectores se toman muchas decisiones en caliente y ahí sí tiene más sentido. Vale. Referente a todo el tema de supply chain, hace tiempo que, por ejemplo, Carrefour
sacó con Coren todo un tema de trazabilidad en blockchain para creo que eran los pollos esos que venden en sueltos, que tienen la vida como reyes y son de... Entonces también habían montado una pequeña prueba con el código QR para acceder al blockchain y ver la trazabilidad del alimento y todo lo que habían, cómo lo habían alimentado, cómo había vivido. Entonces fue una prueba que tenía. Y esto es, si no recuerdo mal, creo que es de 2017, 2018 aproximadamente. Entonces, bueno, cositas hay, incluso hay, si no recuerdo mal, me parece que se llama Vita, que es una alianza para el tema de transporte, Blockchain Alliance, no recuerdo qué, Transport Alliance o algo así se llama. Y hay varias grandes empresas, está UPS, está FedEx, ¿vale? Y hay más, y bueno, de diferentes empresas que están montando blockchains de este tipo para la logística, como algunas se llama Morpheus, Network y demás, y están trabajando, bueno, para poder desarrollar todo este tipo de tecnologías en la logística. Se van moviendo cosas, pero aún está la cosa en estudio más que en implementación quizá real, ¿no? Un poco estas tecnologías tan disruptivas, yo creo que precisamente el problema que tienen es ese, ¿no? Que esto no es cambiar un sistema de almacenamiento de un servidor. Esto toca directamente el core de las empresas y esto es muy difícil. Y como caso difícil, pero que tiene pinta de que debe tener bastantes ventajas y por eso están en ello, son el segundo caso de uso que vamos a hablar, que son las transacciones interbancarias internacionales, ¿no? Los pagos entre los bancos, cómo se hacen y cuando se hacen internacionalmente. Yo no conozco, vamos, no conocía hasta que no he leído el paper cómo funcionan los pagos entre los bancos, pero es bastante curioso. Resulta que cuando yo transfiero algo de dinero del banco A al banco B, existen unas cuentas corrientes, no serán corrientes, serán unas cuentas de apuntes, ¿no? Donde mi transacción aparece reflejada en el otro banco. Mi banco tiene una cuenta con el otro banco y el otro banco tiene una cuenta con el mío. Y todo pasa a través de esas cuentas para que cuadren luego las operaciones, ¿no? Perdona, y no tan solo entre los bancos, sino con el Banco Central. Y O sea, con el Banco Central, Central, correcto. Y entre medio está el Banco Central, que es el que asegura que los bancos pueden hacer esas transacciones, ¿no? Efectivamente, sí. Se me olvidaba el Banco Central. El Banco Central se utiliza cuando estás haciendo transacciones dentro del digamos, el dominio de ese Banco Central, porque cuando son internacionales sí que puedes tener acuerdos directamente de banco a banco para hacer cambios de divisas, por ejemplo, también. Y imagínate que tienes que transferirlo a un banco de California, pues a lo mejor tienes un banco que está en Texas, que es el que tiene acuerdo con tu banco en España, y luego el de Texas y el de California se ponen de acuerdo a través del Banco Federal, en este caso, ¿no? De Estados Unidos. Y es muy curioso cómo funciona esto porque nunca me había planteado cómo funcionaba esto. Claro, tú lo ves, mora, entra si quieres ahí, pero claro, es que tú dices, es que esto es blockchain. O sea, al final, tú lo que quieres es que todas estas transacciones, que sí, que hoy en día funcionan, pero son lentas, son costosas, tanto en acuerdos entre bancos como en operaciones entre ellos, la lentitud que genera todo esto, la cantidad de transacciones que genera y incluso dependiendo del banco y del país del que estés hablando, puede que incluso desconfianza de que eso se pueda llegar a realizar de una forma fidedigna, ¿no? Aquí tenemos una propuesta, no sé si conoceréis alguna más, la que nombra el paper Ripple, y Ripple es una propuesta interbancaria. Los participantes que tiene puesto la web de Ripple no son los principales bancos del mundo. Está el Banco Santander, yo el resto no los conozco, lo mismo resulta que son unos bancos hiper famosos, que son los que mandan en el resto. Yo a mí no me suena ninguno. Corregidme todo lo que escuche Hombre, y tenéis libertad de hacerlo. Pero tener, habla de eso, habla incluso de una moneda en ese blockchain, la XRP, para hacer todo ese tipo de transacciones y de cambios de divisa. No sé, yo cuando lo he leído, a mí me ha encajado, o seré muy fácilmente convencible, pero a mí me ha encajado perfectamente el modelo de blockchain, ¿no?
Sí, sí, y además es que ya lo están utilizando. Hay algunos bancos que están utilizando tecnología blockchain, ya sea Ripple o sea otra cosa, lo están utilizando en transacciones internas entre ellos. Y uno de ellos es el Santander, que lleva ya hace tiempo, tampoco si no estoy equivocado, por lo que he leyendo por ahí, que lo está usando. El BBVA también estaba dentro de probar Ripple como parte de su solución. Incluso me parece, no sé si también estaba alguna de las empresas de tarjetas, no sé si era American Sí, Express o Visa y alguna Swift, más. Visa y Swift tienen alguna experiencia ya o alguna propuesta que hacen, ¿no? Exactamente. Entonces, Y bueno, algunos bancos centrales también aparece como el de, pero esto hablo del paper este de 2017, el de Singapur, de Canadá y de Estados Unidos sí que están haciendo para esas transacciones dentro del país, ¿no? Donde además los bancos dentro del país hacen una aportación económica para tener un saldo en ese blockchain, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ahora tampoco no sé bien los que habrán quedado, los que han quedado en Ripple, pero en su momento, que ya llevo unos cuantos años dando la tabarra por ahí, estaba JP Morgan, si no recuerdo mal, y algunos de los bancos grandes como el BNP Paribas de Francia y alguno más empezaron en principio, ahora también a lo mejor 3 años, una cosa así. Ahora la que verdad tampoco no desconozco el estado de si siguen trabajando o no, pero sí que es verdad que, bueno, lo están utilizando y hay algunos bancos que lo utilizan en sus transacciones internas. Internacionales lo van a utilizar. Pero como comentas, Juanma, tiene todo el sentido de que no tenga que pasar por tantas manos, ni que haya que hacer conversión de la moneda, porque al final la moneda que se utiliza a nivel global para hacer estos tipos de transacciones, sobre todo a nivel internacional, son dólares. Por tanto, tú cuando envías euros a algún sitio de forma internacional, los pasan primero a dólares. Por tanto, allí también hay una conversión de la moneda y necesitas el banco central, varios bancos centrales, o que tu banco tenga la posibilidad de hacer esa transacción con un banco del extranjero para poderlo hacer. Y bueno, y al final sabemos el tiempo que tarda, que mínimo es un día para otro, que tengamos el efectivo en el banco de destino. Entonces, bueno, ahí realmente sí que puede encajar de múltiples formas las transacciones vía blockchain, en peer-to-peer, y ya es la tecnología la que te da la confianza, la que te da la veracidad de la transacción. Estoy viendo ahora mismo en tiempo real, ¿no? La página que pone de Ripple sobre clientes, ¿no? Y de entre los que yo puedo conocer, bueno, está, eso sí, Santander, American Express, RIA, que creo que es italiano, ¿no? Y luego algunas páginas como Money Match, imagino, no sé, el Axis Bank también, no sé, creo que me parece bastante sorprendente que haya unos pocos, para mí con poca cultura financiera, vamos, conocidos, vamos. Como clientes, en la página de clientes de la red Ripple. Al final, claro, es que aquí, yo te digo, hace tiempo, si buscas un poco más en el histórico, sí que aparecen bancos que empezaron al principio. Luego, la otra cosa es realmente los que lo están utilizando. Además, Ripple no hace mucho tuvo un problema con la SEC en Estados Unidos a nivel de demandas por tema de la confidencialidad y el hecho de que, claro, las transacciones está cogiendo bastante peso Ripple con los bancos y haciéndoles un poco la competencia, y ha tenido bastantes problemas a nivel legal. La querían banear Y y los tal. que le van a poner, porque yo me imagino que también esto es bastante disruptivo en todo Exacto. esto, ¿no? Y hay Claro. muchas empresas intermediarias de provisionamiento de divisas y de liquidez y de aseguradoras aquí hay un montón de gente que evidentemente o se van transformando o van a intentar que esto no siga, o por lo menos a ponerle, supongo, no que no siga, yo me imagino que será más bien poner las máximas pegas posibles, efectivamente, hasta que todo el mundo Claro. sea capaz de rodar de esta forma, ¿no? Y no solo eso, Se sino que hablaba también también están... de R3 Coda. R3 era también un De Corda. consorcio, ¿no? Que Corda. había de... ¿Cómo? ¿Corda? De Corda. Corda. Sí. Corda. Corda. Sí. También era un consorcio, ¿no? Bancario, ¿no? Que había para esto, ¿no? Eso no sé si... No he buscado si Sí, han seguido hacia adelante o no.
Sí. Y de hecho es una tecnología. Ajá. Es una tecnología que puedes desplegar. Entonces, es decir, igual que Hyperledger Fabric, o sea, tú despliegas Hyperledger Fabric o despliegas Quorum, pues tú puedes desplegar R3 Corda y bueno, pues tiene algunas características, pues eso, que es permisionada, privada, ¿vale? Y bueno, los smart contracts, la novedad en su día era que los smart contracts los podías programar en Java, ¿vale? Que la idea era, oye, vamos a desarrollar, o sea, vamos a dar la posibilidad de que los desarrolladores en Java, que hay muchísima gente que desarrolla en Java, pueda desarrollar en smart contracts, ¿no? Frente a, por ejemplo, Ethereum, que fue pues, con Solidity, ¿no? Y bueno, es una tecnología, RD3 Corda es una tecnología bastante interesante que está desplegada en muchos sitios. No, yo pensaba que era solamente la parte del consorcio ese bancario, ¿no? ¿No empezaron algo así? Sí, empezó como un consorcio, pero bueno, que se ha extendido y a nivel corporativo hay muchas instalaciones. Hay muchas pruebas de concepto con R3 Corda. Es interesante, es interesante. Muy bien, hay algunos otros casos de uso. Es una hora ya bastante introspectiva, nos acercamos a las 11 de la noche, porque con todo el tema de Vaya los técnico. problemas que hemos tenido. Por nombrar algunas, están las DAO, las organizaciones autónomas descentralizadas que decíamos al principio. La verdad que esto no es un caso de uso, o sea, esto es que sin blockchain ya me dirás tú cómo lo haces, cuando DAO es un invento prácticamente de blockchain, me imagino, ¿no? No he conocido yo otro tipo así, pero es interesante el caso que se nombra en el paper de en el año 2016 hubo un split, y de hecho sigue adelante de Ethereum, yo no lo conocía, pero donde hicieron bueno, pues una organización de estas dentro de blockchain, donde todo el mundo podía aportar dinero, podía aportar ETH, ¿no? ¿ETH es la moneda? Sí, claro, sí. Podía aportar sus Ethereum y la idea era poner todo ese dinero en común para luego democráticamente elegir dónde se invertía. Y hubo un hacker, bueno, realmente no es un hacker, realmente utilizó los smart contracts que había desplegado para derivar todo el dinero a una cuenta, o no sé si una cuenta o a otra DAO, dejando a todo el mundo sin el dinero que había aportado. Y lo curioso de este tema es que, claro, hubo un split filosófico, o sea, sobre si eso estaba siendo un smart contract y los blockchain están basados en smart contract, lo que ha hecho es legal. El problema es que ese smart contract pues, no tenía en cuenta pues, ciertas funcionalidades que estaba ofreciendo o que no tenía controladas, ¿no? Y claro, ahí la gente pues, había perdido dinero, duplicaron el blockchain, existen dos blockchains, uno donde aquello sigue hacia adelante, esto es un poco como Matrix, y otro donde aquello revirtieron y todo el mundo sigue teniendo sus Ethereum, que por cierto creo que es el mayoritario, el minoritario es el que se quedó... no sé, me parece que es una discusión alucinante y un hecho alucinante en una tecnología tan potente en estos inicios, ¿no? Porque esto no va a ser ni la primera ni la última vez. Esto, el día que tengamos tecnología de este estilo, van a pasar cosas así. Y van a pasar cosas y alguien va a decir, bueno, pues queda menos de un minuto. Yo creo que podemos cortar y nos conectamos de nuevo, ¿vale? Venga, ¿Corto? perfecto. Continúo. Bueno, ya estamos de nuevo aquí. Eso, que es interesante este tipo de discusiones en estas tecnologías que van a ser tan potentes que incluso, ya os digo, la parte que gana la discusión lo que hace es modificar el blockchain, cosa que va en contra de la propia naturaleza del blockchain. Yo creo que yo me hubiese quedado con la minoría, para variar, con los perdedores. Yo me hubiese quedado con los perdedores. Y Tony, ¿tú ibas a comentar algo? Bueno, sí. Y yo me apunto ahora también. Uno de los que estuvo trabajando durante el fork y era uno de los programadores del smart contract y demás, que es Jordi Bailina, ¿vale? Ahora tiene un proyecto que se llama Hermez IO también, que es otro tema de blockchain y tal.
pues tuvimos una charla muy interesante con él también en un Zoom y tal, y nos explicó cómo vivió esos momentos en sus propias carnes, cómo sufrieron durante el evento, cómo vio que se les escapaba el dinero y cómo fueron a su vez capaces de reajustar ese smart contract y gracias a la blockchain recuperar casi el 90 y pico por ciento de los fondos. Entonces fue un momento muy tenso porque estaban intentando hacer algo, como decías, algo globalizado, algo para unificar a las personas que están interesadas en participar, al final a empoderar a la gente. Y fue momentos tensos de aquello de un poco de desconfianza en el momento, en la tecnología y unos fallos de programación. Por suerte se subsanaron y las pérdidas fueron pocas. Y bueno, al final Ethereum pues sufrió ese cambio, pero ha seguido para adelante. Por tanto, nos podemos fiar que la tecnología, a su vez, gracias a una de las propiedades, fueron capaces de recuperar eso que se escapó de las manos. Sí, yo quería comentar que a mí personalmente, mi pequeño yo anarquista me hace pensar en esto también como una ventaja, o sea, la posibilidad en un ecosistema de personas que están cooperando y regidos con ciertas normas a través de una tecnología blockchain, que si una mayoría es suficiente, pues no hay unos acuerdos o una gobernanza sobre una excepcionalidad que ha ocurrido, esa posibilidad de decir, hasta aquí hemos llegado, partimos, cada uno cogemos nuestro propio lado y nos atenemos a las consecuencias que ello conlleva, a mí eso personalmente me da, asusta pero da confianza. Ahora bien, tenemos que compararlo con que, fíjate, si más nos asusta, la confianza que tenemos, me pongo un poquito en plan cuñado, en el sistema bancario, del cual ya hemos conocido varios corralitos. Ojalá pudiera yo, en un sistema bancario o en un sistema de moneda, ¿no?, tener la capacidad de que fuera tan nuestro ese activo que estamos manejando, que en realidad nos lo manejan los bancos, nos lo manejan los estados, ¿no? Tuviéramos esa posibilidad, esa capacidad de decir, no me gusta cómo va el euro. La verdad es que nos vamos a montar un fork por aquí. Eso sería buenísimo. Ya digo, me pongo un poquito en plan entre cuñadito y anarquestillo. Sí. No, pero tiene ese trasfondillo así cyberpunk y anarquista, o sea que yo creo que va todo Hombre, un lo que poco, pasa es que eso, ligado, ¿eh? claro, los economistas, me imagino que la defensa que hacen de todo eso, o más bien el ataque que hacen de todo eso, es que luego ibas a perder mucha confianza. Porque si tú cada vez que... Es como si tú juegas al ajedrez con el ordenador y cada vez que vas perdiendo le das la vuelta al tablero. ¿Sabes? Bueno, dices, bueno, pues, yo qué sé. No, pero bueno, o sea, al final tenemos que pensar en esto porque está en el contexto de las DAO, de las organizaciones Sí, no, sí, sí. descentralizadas. Y además entiendo lo que dice, pero yo me imagino que en el tema económico, en el tema económico internacional siempre te dirían, es que entonces no me fío de ti, ¿sabes? Es lo que pasa con los países cuando están un poco gobernados por gente o por dictadores que lo que quieren es pues devaluar la moneda, subirla, pues, como no responde a nada real, sino responde a un deseo solamente, no hay nada detrás que lo sustante, pues me imagino que un poco la consecuencia puede ser esa. Pero claro. Ahí con el tema este, yo cuando lo viví, la verdad es que lo viví en primera persona porque me dedicaba a eso ya, ¿no? Pero que me refiero que no, porque no participé, yo no, sabéis que no entro en temas de criptomonedas ni tal, ¿vale? Pero sí es verdad que Ethereum era una red que nosotros antes utilizábamos mucho, ya no, pero antes utilizábamos mucho, ¿vale? Y tengo que deciros que estoy con Félix, fue una sensación de sentimientos encontrados, ¿no? Porque por un lado era ostras, es que la gente tiene el poder aquí. O sea, esto no es tecnología, ¿no? No es la inteligencia artificial del futuro que acaba con nosotros, ¿no? Es decir, la gente tiene el poder de cambiar esto, ¿no? Eso está bien, ¿vale? Lo que no estaba tan bien era que se hizo un cambio por un interés económico, ¿no? Y es porque mucha gente estaba perdiendo dinero, ¿no? Y es, ostras, a ver, tío, que pusimos unas reglas y nos las estamos saltando, ¿no? Dentro de la comunidad hubo mucho debate porque era, si hacemos esto, vamos a perder la credibilidad, ¿no? Bueno, la tecnología va a perder la credibilidad, ¿no? Es cierto que la tecnología, todo el que ha profundizado en blockchain,
sabe que el poder de la tecnología está en el proceso que soporta, no tanto en la tecnología en sí. La tecnología simplemente te asegura unas evidencias, ¿no? Es el proceso que soporta. En el caso de la criptomoneda, es la gente que decide comprar, vender y operar con la criptomoneda, ¿no? Pero fue un momento curioso, ¿no? Porque fue el momento ese de decir, si no lo cambiamos, mucha gente va a perder dinero que se está empleando en un proyecto súper interesante que era una DAO, ¿vale? Que al final la DAO murió porque, claro, perdió toda la confianza. Eso, oye, pues, o sea, yo voy a meter dinero aquí cuando a unos cuantos, bueno, cuando a mucha gente le dé la gana, resulta que igual que hemos modificado el código de la DAO, podemos ahora transferir los fondos a otro sitio. O sea, fue un momento muy, no sé, muy explosivo, ¿no? Mucha gente, mucho dinero se estaba moviendo, no solo en la DAO, en Ethereum, y muchos intereses, como dice Félix, mucho cripto anarquista, que con su bandera de no se cambia nada, ¿no? Por ejemplo, como dice Juanma, yo me hubiera quedado con los que perdieron. Los fundamentalistas y los anarquistas. La gente que perdió sigue teniendo su Ether en el nuevo, te quiero decir, Juanma, no se trataba de que, o sea, de que estabas en el grupo A o B, simplemente que tienes dos realidades. En una realidad tu Ether valen 5 y en la otra realidad valen 2.500, no sé cuánto está el Ether ahora, ¿vale? Pero fue una cosa interesante. Y ya te digo, yo me quedo con... Hubo una voluntad de, por lo menos, de las personas en cambiar eso, ¿no? Esto, lo que os voy a decir ahora, ¿vale? Es una reflexión, ¿no? Una reflexión. Esto se puede complicar en un futuro, ¿vale? Porque ahora mismo la DAO era un concepto muy sencillo, era un código que desplegábamos en la red, pero la DAO no tenía conciencia, por supuesto que no tenía control sobre la red. Es decir, la DAO no podía interactuar con la red, no podía levantar nodos de la red, ¿vale? Ya con blockchain sí podemos hacer que el código, los smart contracts interactúen. Digo que ya antes también se podía, pero no con sé con la ahora plataforma, se puede. ¿no? Interactúan con la plataforma. Exacto, es decir, ahora podemos desplegar una DAO, no al estilo Ethereum que comentas, ¿vale? De la DAO, porque además se llamaba la DAO, ¿vale? Sino podemos desplegar una DAO que levante máquinas. Claro, si tú has lanzado un código que puede desplegar máquinas, esto es ciencia ficción, ¿vale? Un poquito de ciencia ficción. No lo puedes parar porque tal como tú estás parando máquinas, la DAO te está levantando servidores, ¿vale? Por Amazon, por Google y tal, ¿no? Con lo cual está dando robustez a la red, ¿no? Y me decís, ya, pero si es una cripto, con no utilizarla, ya, pero no estoy hablando de cripto, estoy hablando de procesos, ¿no? Y es que una DAO no es que tenga un valor porque hemos metido ethers ahí, sino porque lo hemos comentado en otros programas. Sino que esté haciendo algo productivo. Esté haciendo cosas, esté controlando cosas, ¿vale? Es decir, cómo matas algo que es capaz de levantarte una máquina y replicar el código allí y tal y cual, ¿no? Entonces, viene ahora algo muy interesante que unido con la inteligencia artificial, ¿vale? Vamos a ver cosas muy, 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 muy chulas en los próximos años, ¿vale? Unidas en esto, ¿no? En cómo una inteligencia artificial tiene control sobre cosas que puede replicar, ¿vale? Y sobre datos para tomar decisiones, ¿no? Y bueno, son cosas muy chulas las que... Yo dejaría llamarle DAO, le llamaría Skynet y directamente nos iríamos. Y solo un inciso con el tema de la DAO, para que no nos quedemos con mal sabor de boca de la DAO y el problema que hubo. Lo que hemos hablado hace un momento de la cadena logística sería una DAO realmente. Es código que toma decisiones por sí solo, ¿no? Por supuesto apoyado por una inteligencia, en esta inteligencia artificial, una persona, pero es el código el que con una iteración mínima, consultando datos de otros sistemas externos, puede tomar decisiones, ¿no? Entonces tienes una DAO, no tiene nada que ver con la criptomoneda, pero tiene una DAO porque es la cadena la que va tomando las decisiones sobre qué fábrica, las ruedas de bici, dónde van y tal y cual, ¿no? Y es la parte interesante. Pero bueno, era 2017 también, en la prehistoria del blockchain. Hemos corrido mucho en los últimos años. Hemos corrido mucho. Hay una cosa interesante en todo esto que estamos hablando y en el paper hay un capítulo dedicado al IoT. Realmente al final una cadena de suministro
está muy enlazada con el IoT, porque sí que quieres que sepas lo que le pasa exactamente al producto que estás transportando, ¿no? No al camión, al producto que realmente te llega a tu tienda o a tu almacén o a tu casa, ¿no? Y hay algo que es muy importante en el IoT, en el Internet de las Cosas, y es cómo enlazamos la realidad con todas estas tecnologías, ya sea blockchain, sea inteligencia artificial o sea un cuadro de mando. ¿Cómo hacemos ese enlace? ¿Cómo hacemos que eso sea fidedigno? Yo puedo decir que el pescado que me traen de la lonja de Coruña viene fresco porque el sensor ha registrado la temperatura de todo el trayecto. Pero ese sensor, ¿dónde está? ¿Está dentro del camión o está dentro de la caja de marisco? Porque si está dentro del camión, a las malas, es por poner un ejemplo muy sencillo, que me perdonen todos los pescaderos y todo, y el marisco gallego está buenísimo. También si queréis patrocinarnos, pero no nos paguéis el Zoom, pagadnos con marisco. Con routers. Con routers, por ejemplo, que nos hace más falta. Ha quedado claro hoy. Bueno, yo puedo llevar el sensor metido en una caja en una nevera y llevar el camión al aire si quiero, ¿vale? Quiero decir que los sistemas de IoT, de Internet de las Cosas, donde vayamos a empezar a querer demostrar que lo que se está haciendo es real, va a haber que cambiarlo también, va a haber que pensar mucho en que eso no puede ser falseable, no puede ser manipulable. Si yo tengo un autómata, y aquí tenemos a los expertos, a Tony, Alberti, a Conchi, y no sé si Félix también entiende este tipo de materia, que es el que recibe los datos a través de un bus de datos y tal, o a través de un ordenador, y ese ordenador es el que luego va a subir los datos o lo va a poner en un blockchain o lo que sea. En toda esa parte intermedia, ¿cómo sé que el sensor de verdad estaba midiendo menos 5 grados? ¿Cómo sé que no me lo han falsificado? ¿Cómo sé que no tiene el sensor un cubito de hielo puesto encima? Una placa de hielo y está todo el camión. Hay una parte aquí muy importante de cómo conectamos el hardware con la tecnología. Y hay alguna cosita, yo creo que esto incluso merecería tener un capítulo con alguien que sepa, no yo hablando, que he leído algún articulillo, pero he leído muy poco. Y ahí se está hablando de mucho y se está hablando de confianza en el hardware y de parámetros identificables, donde seamos capaces de identificar que un sensor es el que ha dado la temperatura y no otro. Y me parece que es un tema que es bastante interesante. Lo digo porque hablamos de blockchain, que es fantástico y tal, pero cuando hablamos, por ejemplo, de cosas como una cadena de suministro, una cadena de montaje, una fábrica, un cultivo en el campo y tal, la cosa se complica porque aquí siempre puede haber una mano maliciosa capaz de modificar el entorno, ¿no? El eslabón Bueno, más esto débil. también, si pones controladores por medio, también te aviso de que eso lo puedes lo puedes filtrar y matar abajo, ¿eh? Es decir, si tú tienes un sensor, ¿no? Y no está bien calibrado, que es lo que suele pasar, o se descalibra con el tiempo o tal, tú eso lo detectas y lo puedes filtrar y puedes dar el dato como malo. Es decir, al final es la calidad del dato que subes a una blockchain o no, lo que tienes que determinar en origen, si es un dato bueno o no. Y eso en la industria ya lleva muchos años corriendo antes de que el blockchain Claro, tuviera hombre, regulación. en la industria, vamos, de hecho, yo creo que si no estarían por ahí explotando las fábricas. Pero hablamos ya, cuando hablamos de Internet de las Cosas y hablamos, pues como el día que hablamos con Félix, ¿no? De toda la parte la gestión de dispositivos de forma masiva, a través de radio, a través de... Y se abren muchísimas posibilidades y se está hablando de una multiplicación por miles de millones, ¿no? De dispositivos. Confiar ciegamente en un dispositivo que lo que tiene es un chip muy sencillo, un microprocesador muy sencillo, con una batería y unos protocolos que sí que son seguros, pero que quizá el dispositivo no es tan seguro como el protocolo a partir del cual se empieza a comunicar. Yo creo que da para pensar, sobre todo porque podemos poner confianza en ciertas cosas que
que a las malas nos pueden manipular, ¿no? Muy bien, pues señores, 11:15 de la noche. Se nos va a quedar el capítulo más corto, pero nos va a dar para hacer un toma falsa. Los fallos. Pero la verdad es que de nuevo es un capítulo que yo creo que es bastante interesante porque nos abre ese abanico de posibilidades dentro de un blockchain, ¿no? Hablábamos de blockchain privados y públicos y con permisos o sin permisos. Pero yo creo que sobre todo muy valiosa pues toda la información que nos ha dado Mora sobre cuándo no usan blockchain, que no nos volvamos locos, no se usa para todo, no hay por qué usarlo para todo, o sea, a menos que tengamos claras las ventajas. Y también muy interesante el cómo hemos deshecho ese diagrama de decisión que luego el propio Moro nos ha dicho que ese diagrama tampoco hay que cegarse con él, ni todos los casos de uso encajan en él, ¿no? Interesantísimo. Amigos, vamos finalizando. ¿Queréis algunas palabritas de despedida? ¿Qué os ha parecido? Súper interesante, como siempre. Yo he Además, aprendido un teniendo aquí montón. a Mora. Yo, como siempre, aprendo. Y lo intento llevar siempre a mi campo, ¿no? Ahora estaba mirando el tema de los smart contracts en la energía, que es donde hay mucho mercado ahora, con Ethereum y con los Volta Token y tal. Y hay un mercado ahora brutal en eso también, que es otro concepto que otro día ya hablaremos, ¿no? Los smart Es curioso que el contracts. paper no haya entrado en el tema del mercado eléctrico cuando eso es una de las cosas que se lleva hablando ya hace tiempo. Sí. El blockchain en el mercado de la energía, ¿no? Sin embargo, el paper ya comentaba mucho más casos de otro tipo de historias que el... Pero eso es lo que hay en el orden del día, lo que es la generación, lo que son las energías renovables, y sobre todo es unos smart contracts muy orientados al tema legacy, al tema de la legislación europea, sobre todo, tiene que tener en cuenta mucho eso, y luego lo que es la transacción como tal de energía, de económica, ¿no? Y están ahora empezando a definir bastante los estándares, y hay muchas compañías con el mercado de agregación y tal, que ya hablamos en el capítulo anterior y en otros que vamos hablando, que están en orden del día. Hay muchos papers por ahí, os he colgado uno en el chat, porque para que echéis un ojo, los más entendidos, pero ahora hay un mercado y una presión en el mercado de esto bastante bestia, ¿eh? Aquí el problema pero volvemos a lo mismo, es el punto de entrada, certificar que el contador de la energía que tienes es el que toca, el que no, y ahí también estamos haciendo cosillas. Que no te venga que el sensor, que el sensor esté correcto. Claro, porque es lo importante aquí, igual que en energía, en el tema de proyectos de pago por ahorro energético, es crítico y también puede implementarse así. Al final, si tú eres una empresa, una empresa que se dedica a hacer mejoras energéticas y tú estás cobrando por aquellos ahorros energéticos, certificar que esos ahorros son correctos, que no te están manipulando las medidas. Que estás midiendo de todo, porque te va el dinero en ello, pues ahí puede entrar también, meter esos datos al blockchain e incluso ejecutar con los contratos inteligentes los pagos o penalizaciones porque estás cumpliendo o incumpliendo esos contratos. Por tanto, ahí estamos que tiene un potencial brutal. Pero llegamos, yo creo que a ese punto que es cómo ligamos la realidad y cómo certificamos que el dato de origen lo metemos en la blockchain y es bueno. Una vez en la blockchain, es indudable que es bueno, es correcto y es inmutable, como bien hemos comentado. Pero yo creo que esa interacción, ese punto de entrada, es donde necesitamos acabar de trabajar y darle veracidad. Crítico, sí, señor. Y bueno, por comentar un poco, ha sido cortito, ¿no? Para todo lo que tenemos que hablar, con las interrupciones incluidas, ¿vale? Pero yo lo que sí os propondría para otro día, ¿vale? Tenemos un montón de cosas, ¿no? En el Trello ahí, pero un tema que creo que no hemos tocado todavía es el tema de salud. No salud y blockchain, ¿vale? Sabéis que no me gusta venir, blockchain ya, tío, es que como todo, o sea, todo el día hablando de blockchain, pues blockchain ahora, ¿sabes? A las 9 de la noche, pero es un tema que me gusta muchísimo porque el tema de salud, ¿no? Por la parte de IoT, de las cosas, ¿no? De la gestión de los datos, informes clínicos, etc., etc., ¿no?
y el factor de confianza, ¿no? en todo eso. Entonces, me gusta mucho la parte de salud porque juega con las 3 cosas que más me gustan, ¿no? Que es confianza, bueno, cosas, ¿vale? No sensores, cosas, ¿vale? Y sistemas de información y las aplicaciones que tienen que correr, ¿no? Y es un campo donde, desde mi punto de vista, lo que me toca a mí, la cajita de blockchain, es curioso porque es donde menos iniciativas blockchain hay. Digamos, sí, creo que viene, y lo analizamos en el programa que hagamos, ¿vale? Pero creo que nace por no me la puedo jugar tanto, ¿no? Es decir, montar algo en energía o en logística es sencillo, no muere nadie en principio, ¿vale? Pero en sanidad cuesta más, ¿no? Entonces, es un campo con muchísimo potencial desde el punto de vista de blockchain, por supuesto de las otras, pero hay muy pocas iniciativas de blockchain en sanidad, en eHealth. Es curiosísimo, ¿vale? Es curiosísimo. Por eso me interesaría que un día, si los routers lo permiten, nos sentemos aquí y divaguemos sobre sanidad. Sería interesante. Necesitaríamos traer a alguien que sepa un poquito de ese tema, pero sería interesante. Pero bueno, para divagar no hace falta, ¿no? A nadie. Ya nosotros nos valemos y nos sobramos. Muy bien, pues señores, Conchi, yo no sé si Conchi sigue por allí o no, porque Conchi estaba ahí un poco de tapadillo. Sí, estoy escuchando y muy interesante todo lo de hoy, ¿eh? Pues nada, me alegro que os haya gustado. Vamos a ir cerrando, algunos vamos a cenar, otros habéis aprovechado el momento para ir picando alguna cosilla con los intermedios. Y pues esperamos veros a todo el mundo en la próxima y muchas gracias a todo el que sigáis escuchando o viendo. Estupendo, muy bien, pues nos vemos en la siguiente. Chao. Gracias. Gracias. Buenas noches. Claro, amigos, que vaya muy bien, a cuidarse.